Número 10. Terremoto de Valdivia, 1960. El 22 de mayo de 1960, Chile sufrió el terremoto más fuerte del que se tenga registro, conocido como el terremoto de Valdivia. Eran las 3:11 p.m. y durante casi 10 minutos se sintieron sacudidas feroces a lo largo de unos 1000 kilómetros de sus costas en el Pacífico. Con una magnitud de 9.5, el sismo liberó energía equivalente a 20.000 bombas de Hiroshima y causó un tsunami con olas de 25 metros que causaron devastación y sepultaron poblaciones costeras. Se calcula que murieron más de 1.600 personas, que hubo 3.000 heridos y 2 millones quedaron sin hogar. Número 9. Huracán Andrew, 1992. Fue uno de los ciclones tropicales más destructivos que haya azotado a Estados Unidos en el siglo XX. El fenómeno que en cuestión de 36 horas se convirtió en un huracán de categoría 5, la más peligrosa de la escala. Durante 12 días, en agosto de 1992, afectó las islas del noreste de las Bahamas, el área de Miami en la península de la Florida y el sur de Luisiana. La mayoría de los daños los sufrió el sur de Florida. Más de 49.000 casas quedaron inhabitables y más de 108.000 con daños severos. Andrew causó 65 muertos y unos 26.500 millones de dólares en daños, equivalentes a unos 48.000 en 2019. Número 8. Terremoto de San Francisco, 1906. En la mañana del 18 de abril de 1906, un terremoto masivo sacudió a San Francisco, California. Aunque el terremoto duró menos de un minuto, su impacto inmediato fue desastroso. El sismo también causó varios incendios a través de la ciudad que permanecieron fuera de control por 3 días y destruyeron cerca de 500 cuadras de la ciudad. El terremoto fue de una magnitud de 7.8 en la escala de Richter. En un principio, se dio la cifra de 478 fallecidos, pero en la actualidad se sabe que el desastre fue más catastrófico. Se estima que el terremoto y los incendios mataron alrededor de 3.000 personas y dejó sin hogar al menos a 400.000 residentes. Número 7. Erupción del volcán Vesubio. La erupción volcánica más famosa y más mortífera de la historia, la del volcán Vesubio, en Pompeya en el año 79 después de Cristo. Destruyó asentamientos romanos cerca de la actual ciudad de Nápoles en el sur de Italia. La erupción alcanzó las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia, que quedaron sepultadas por varias capas de ceniza volcánica. De las aproximadamente 20.000 personas que habitaban en estas ciudades, se han hallado en Pompeya y Herculano restos de 1.500 y aún en la actualidad siguen apareciendo nuevos cuerpos, ya que esa materia volcánica carbonizó y conservó partes de la ciudad, incluidos los esqueletos de los residentes que no pudieron huir. Número 6. Tsunami de Bahía Lituya, 1958. En la noche del 9 de julio de 1958, la bahía de Lituya en Alaska sufrió un terremoto de 7.9 en la escala de Richter. El problema no fue solo el terremoto en sí, sino la ola de 524 metros de altura que generó. El terremoto causó un deslizamiento de roca que acabó en el agua y generó una masiva ola. La cantidad de roca estimada que cayó desde unos 900 metros de altura es de unos 30 millones de metros cúbicos. Semejante roca solo pudo causar la ola más elevada jamás registrada y que borró del mapa varias líneas costeras. Número 5. Terremoto de México, 1985. El 19 de septiembre de 1985, un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió la capital mexicana, con un saldo global de 10.000 muertos según el registro oficial, aunque otros registros aseguran que fueron 45.000. Muchos de quienes perdieron la vida en el sismo aún dormían o no tuvieron tiempo de salir de sus casas antes de que se derrumbaran.
Las construcciones con entre 5 y 15 plantas resultaron las más afectadas, y se estima que más de 400 edificaciones cayeron y otras miles resultaron afectadas. Unas 250.000 personas se quedaron sin hogar. Número 4. Ciclón Bola, 1970. Fue un devastador ciclón tropical que azotó el este de Pakistán, actual Bangladesh, y Bengala Occidental de la India el 11 de noviembre de 1970. Sigue siendo el ciclón tropical más mortífero jamás registrado y uno de los desastres naturales más mortíferos del mundo. Al menos 500.000 personas perdieron la vida en la tormenta, principalmente como resultado de la marejada ciclónica que inundó gran parte de las islas bajas del delta del Ganges. Bola fue la sexta y más fuerte tormenta ciclónica de la temporada ciclónica de 1970 en el norte del Océano Índico. Número 3. Huracán Katrina, 2005. El huracán Katrina tocó tierra a las 6:10 de la mañana del 29 de agosto del 2005 en el estado de Luisiana. A las 8:14 de la mañana, la ciudad emitió una alarma de inundación, luego de que se rompiera el dique que debía contener el agua. En las siguientes horas, más de esas estructuras de retención se fueron derrumbando. Katrina arrasó con Nueva Orleans. El 80% de la ciudad se inundó. En algunas zonas, el agua alcanzaba una altura de 6 metros. A pesar de las medidas de emergencia, Katrina mató a más de 1.800 personas, situándose entre los 3 huracanes más letales y destructivos en la historia de Estados Unidos. Número 2. Tsunami de Indonesia, 2004. El 26 de diciembre del 2004, un terremoto de 9.3 grados en el Océano Índico provocó un gigantesco tsunami que causó la muerte de 230.000 personas, siendo el mayor desastre natural de la historia. El sudeste asiático es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Cuando las olas se introdujeron en la tierra, literalmente devoraron pueblos enteros y varios resorts de vacaciones. Las olas generadas por la magnitud del terremoto llegaron a las costas no solo de Indonesia, sino también de Sri Lanka, India, Tailandia, Malasia, Bangladesh, Birmania e incluso Somalia en el continente africano. Número 1. Terremoto de Haití, 2010. El 12 de enero del 2010, un devastador terremoto de 7.3 grados de magnitud sacudió Haití. Más de 220.000 personas perdieron la vida y más de 300.000 resultaron heridas. El terrible terremoto, el mayor en la región en los últimos 200 años, dejó a más de 1.5 millones de personas sin hogar y provocó una gran crisis humanitaria. Durante el primer año, las tormentas tropicales y un brote de cólera agravaron aún más la deteriorada situación, causando graves daños y miles de víctimas mortales más. Aquel sismo destruyó cientos de miles de casas, así como edificios administrativos y escuelas, sin olvidar el 60% del sistema de salud haitiano. Bueno, amiguito, si te ha gustado este video, suscríbete, activa la campanita, dale like y compártelo. ¡Chao!